Muy bien, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, en la señal de TV Perú. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a alejarnos un poquito de la coyuntura política para entrar en otros niveles posibles de reflexión y de discusión. Y en este caso lo que vale la pena hablar es desde una mirada de la hispanidad o del hispanismo sobre la posibilidad que los países hispanohablantes podamos salir del subdesarrollo y hacerlo además en conjunto, como una propuesta común. Para hablar de esto está con nosotros Patricio Lons, él es periodista, investigador. Además, bueno, tiene un canal que se llama Historia con Patricio Lons en YouTube. Y él está aquí con nosotros para conversar de estos y otros temas que tienen que ver con estos asuntos. Patricio, bienvenido. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por invitarme. No, encantado. Definamos hispanismo como para ponernos de acuerdo desde el comienzo. Bueno, es la identidad común de todos los pueblos de Hispanoamérica, que mal llamada Latinoamérica, que ese es un invento francés durante la ocupación de Maximiliano, durante el imperio de Maximiliano de Austria en México, ¿no? Los franceses, para tratar de meter una mano acá, inventaron lo de Latinoamérica, pero somos Hispanoamérica, porque España nos trae el primer elemento, los dos elementos más importantes que hace una nación, que es la lengua y la religión, y que además fueron la lengua franca de todo el continente. Porque en realidad España no obligaba a hablar español, sino que se fue convirtiendo naturalmente en la lengua franca entre los distintos pueblos que hablaban centenares de lenguas. Lo que hizo España fue rescatar el quechua, el aymara, el nahuatl, y desarrollar la gramática que no tenían, convertirlos en lenguas escritas, porque eran lenguas ágrafas. La gente hablaba náhuatl, pero no escribía náhuatl. Más allá de algunos códices que se han encontrado, algún tipo de hoja, pero eran de tipo pictográfico, ¿no? Como los jeroglíficos. Pero una lengua, como se entiende, escrita, no tenían. Tampoco tenían gramática. Y España, que venía de desarrollar la gramática castellana, desarrolla la gramática náhuatl y del quechua, que son gramáticas anteriores a la gramática del francés, del alemán y del inglés, que nacen después. De acuerdo. Y a la luz de todos los años de colonialismo y ya en nuestra etapa republicana, Patricio, ¿para ti la presencia española en América suma más que resta? Sí, sí, porque España nos trajo el orden romano, la filosofía griega y el cristianismo, ¿no? La fe de Tierra Santa. Esos tres elementos, junto con el sentido de organización y de descubrimiento que suma España, conformó durante 300 años un imperio poderoso en América. Vos pensás que desde lo que hoy es California, Texas, Nevada, Arizona, hasta el sur de Chile, Argentina, hasta nuestras Patagonias australes, éramos un solo país, con una sola moneda, que se acuñaba acá cerca, en el Alto Perú, aunque hubo una seca de acuñación acá en Lima, que era el real de A8. Yo invito a todos tus televidentes que busquen real de A8 en los buscadores. El dólar de la época. Era el dólar de la época. Es decir, el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, que en su momento también perteneció al Perú, acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Y esa moneda circulaba en Asia. Entonces, un señor que tenía vacas en Mendoza, suponete, y desarrolló una montura, la llevaba hasta Valparaíso, se cargaba un buque en Valparaíso, llegaba al puerto del Callao, se sumaban los buques de carga del Callao, llegaban hasta Acapulco y de ahí el galeón de Manila que llegaba a Filipinas, claro, ¿no? Porque eran 12 buques de carga y 4 de guerra para evitar que los piratas ingleses se robaran los... Claro, siempre muy amigos de lo ajeno, nos metieran mano. Y de ahí y Manila se convirtió en un emporio económico en toda Asia. Entonces, esa moneda, el real de A8, circulaba en China. De hecho, circuló en China hasta la larga marcha de Mao Zedong. Recién cuando Mao Zedong llega al poder en 1948, las últimas monedas de plata que quedan son sacadas de circulación. Pero, ¿y por qué destaca este hecho de la moneda en particular? ¿Por el valor que tenía y el peso que tenía la región? Claro, porque eso te da, digamos, un país, si no tiene una moneda fuerte, claro, y no tiene una educación fuerte y no tiene fuerzas armadas fuertes, no es un país. Es un país que está sujeto a los vaivenes de terceros. Y España había desarrollado muy bien las materias primas y el agregado económico, el valor agregado. Porque fíjate que nosotros de la independencia nos hemos convertido en países productores de materias primas. Cuando estaba España unido a nosotros, éramos productores de productos terminados,
que hay una diferencia enorme. Una cosa es tener Sí, claro. el trigo así suelto y otra cosa es industrializarlo, transportarlo en tu flete y comercializarlo. Vas a ganar 10 veces más. Y eso se había logrado y el nivel de pobreza era muy chico. De hecho, la economía del Perú, hay un trabajo muy bien hecho por un argentino en una universidad de Valladolid, en España, que demuestra que Perú, tras la independencia, redujo su economía a la 15ª parte. Entre 1821 y 1824, el PBI peruano, que era de 15 millones de pesos de aquella época, que era muchísimo dinero, se redujo a 1. Porque perdió de un día para el otro todos los mercados con Asia, que ese es lo que dan los ingleses, ¿no? Ahora, pero con todo lo que usted nos está contando, también está dejando de lado lo que los estudios coloniales llaman el genocidio indígena. ¿Qué hay de ello? Bueno, si el genocidio hubiese sido tal, creo que nuestros compatriotas en toda América no tendrían rasgos indígenas. Yo te pregunto, ¿cuál es la proporción de población blanca y cuál es la proporción de población mestiza e indígena al Perú? Digamos, ¿niega usted el genocidio, Patricio? A ver, negar el genocidio significaría que yo estoy negando algo que debió haber sido cierto y no lo fue. Ajá. Entonces sería No lo como fue. que soy un mentiroso. Yo lo que digo es que no hubo un genocidio. Si no, yo estaría diciendo, ¿negás que el agua moja? Sí, bueno, entonces soy Te mentiroso. entiendo. No soy un mentiroso. En realidad, si vos te fijas, toda la población de la América Española, la mayoría de nuestros compatriotas de México hasta el sur de Chile tienen sangre indígena. En cambio, vos te fijas, en Estados Unidos, en la región que perteneció a las 13 colonias británicas, que es el núcleo fundacional de los Estados Unidos posteriores, no quedó población indígena. Mira, ahora en España me encontré con Alfonso Borrego, un profesor del Estado de Nuevo México, Estados Unidos, que es tataranito de aquel famoso cacique Jerónimo, que tantas películas han hecho. Y él me decía, en realidad, el conflicto de mi tatarabuelo nace con el blanco anglosajón. Yo digo, ¿qué era tu tatarabuelo? ¿Hablaba español? Además de ser la lengua de los apaches chiricahuas, y rezaba a Jesucristo. Era católico. Y vivía en una casa. Él, ya su padre y ya su abuelo, los españoles le habían enseñado a construir viviendas. La relación de los apaches con los españoles había sido buenísima. Los dragones de Cuera, que era el cuerpo militar español, les había llevado progreso de a poco hasta que se lograron entender. Mi abuelo, mi tatarabuelo, se convierte en un hombre violento cuando los anglosajones, ya los Estados Unidos presionan modernos, por las tierras, presionan y los van echando hasta tirarlas en el desierto. Pero dice, y vos recorres Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde estuvo España, que de hecho no han abolido los símbolos españoles. De acuerdo. Ahí quedó población indígena. El norte no. Y es más, esta bandera que vos me ves acá, ¿La Cruz de Borgoña? la Cruz de Borgoña, que en Estados Unidos, en 2 estados que fueron españoles, Alabama y Florida, se mantienen. Pero se mantienen en Arequipa, se mantienen en Chuquisaca, en Bolivia, se mantienen en Valdivia, en Chile, y se mantienen 5 regimientos del ejército argentino. Pero es la bandera realista, ¿no? La que lucha contra los criollos alzados en armas contra el poder español, ¿no? Sí, pero por eso entendamos lo siguiente. Ante el poder español se alzan las burguesías comerciantes criollas y los pueblos indígenas se alzan en defensa de la corona española. El Real Ejército del Perú no era un ejército que había venido de la península. Fue creado por indios arequipeños, entre ellos aquel famoso cacique Antonio Navala Huachaca. ¿Por qué? Porque los indios tenían ya cabildos propios, cajas de ahorro propios, invertían en obra pública, sobre todo en caminos para poder expandir su comercio. Entonces, cuando llega San Martín con la flota de un inglés, del almirante Cochrane, Antonio Navala Huachaca y los caciques de Arequipa financian ellos mismos la creación de un ejército que era superior incluso al de San Martín. Lo que pasa es, bueno, el apoyo de Bolívar, el apoyo inglés permanentemente, llegó un momento que no pudieron. Pero durante años esos aborígenes nuestros lucharon en defensa del rey. ¿Por qué? Porque significaba la unidad. Porque era o la sobrevivencia, ¿no? No, pero además significaba que él, como arequipeño, podía vender productos que llegaban al puerto del Callao y llegaban a los mercados del mundo. Con la independencia se corta inmediatamente. Es decir, ¿qué hace Inglaterra en una maniobra de pinza? No, seguramente atizar el fuego, ¿no? Fracciona América en 20 países cuando éramos uno solo. Es decir, fíjate lo siguiente, me contaste que naciste en Buenos Aires. Sí, justo. Y se supone que ahora
vos y tu equipo de producción tenemos todos pasaportes distintos. Yo un pasaporte argentino, otros peruanos. En aquel momento teníamos el mismo pasaporte. Y yo llegaba acá a Lima, me hubieran visto como mucho como un forastero, pero no como un extranjero. Y si los dos nos íbamos hasta Acapulco, nos iban a ver como dos forasteros sudamericanos, pero no como extranjeros. Pero llegamos a Filipinas y nos seguían viendo como compatriotas. Entonces, Porque España conquistó las Filipinas, por supuesto. Claro, ese mercado asiático se lo quedan los británicos. ¿Y qué hicieron? Construyeron países que en realidad fueron capitales, puertos, con tierra alrededor. Fíjate que en Argentina, ¿cómo se hizo? Todo un entramado de vías férreas que desembocan en Buenos Aires. Pues los ferrocarriles eran de los ingleses, los campos muchos eran de los ingleses, los frigoríficos eran de los ingleses, los fletes, los barcos donde llevaba nuestra carne era inglesa, los cueros se los llevaban sin terminar y les agregaban valor en Inglaterra. Y luego nos vendían a nosotros monturas, ropa, etcétera, con nuestros propios productos. Entonces nuestra economía se redujo a la 10ª parte en toda América y los convirtió en todos en dependientes de los británicos. Pero acuérdate que el americano medio tenía poder de decisión, incluso en la Corte de Madrid. Los reyes de España tenían ministros nacidos en América. Muchos virreyes eran americanos. El virrey Vértiz, virrey de Buenos Aires, había nacido en Yucatán. En México hubo 8 gobernadores que habían nacido en Filipinas. No, sin duda, ¿no? Hay un intercambio permanente. Ahora, esta tesis... Por eso hay un historiador peruano que para mí es maravilloso, que es Heraclio Bonilla. Ajá. Y él dice, el Día de la Independencia es el día de luto de los pueblos indígenas, porque ese día perdieron todos sus derechos y sus libertades. Ahora, y luego nos vende la historia cambiada. Patricio, si usted señala, si la hispanidad se uniera, temblaría el mundo. Sin embargo, a mí me preocupa desde la perspectiva de los nuevos estudios de colonialidad y de colonialismo, lo que se ha venido a llamar como la mentalidad colonial, esta sensación de que los pueblos de América Latina o de Hispanoamérica o de Iberoamérica somos menos ante los demás, producto propio de los años que los españoles estuvieron aquí y sentaron una lógica. Los estudios coloniales así lo plantean. ¿Qué le dirías? No, a ver. Nuestro complejo de inferioridad nace después de la independencia. Yo venía acá desde el aeropuerto de Lima, acá al centro, y vi un señor, un político que tenía apellido español y de nombre se llamaba John. Entonces, me parece que acá hay un problema de sentirse a menos y querer admirar al pueblo anglosajón. Vos tomás los PBI de lo que éramos antiguamente el Virreinato del Perú, porque los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos y los chilenos fuimos peruanos hasta 1776. Belgrano, el creador de la bandera argentina, nació en la ciudad de la Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú. Artigas también nace en 1764, en Montevideo, Reino del Perú. Éramos todos peruanos. Vos tomás ese virreinato y hoy seríamos 140, 150 millones de habitantes, con un PBI más o menos de 1,5 millones. Si nosotros estuviéramos unidos y nos planteásemos agregarle valor a nuestra economía crecería 4 veces pero más. ¿Bajo la administración de quién, Patricia? Y de un nuevo país, que sería un nuevo reino sudamericano, hasta podría tener el nombre de Perú, que es el nombre original, pero eso no importa. De acuerdo. Confederación Sudamericana de Naciones, qué sé yo, Confederación Hispanoamericana de Naciones, es lo de menos eso. Lo lleva a otros terrenos. En este momento se discute mucho en el mundo, desde la perspectiva de los temas de memoria, el retiro de monumentos y de una serie de alusiones al pasado. En algunos casos al pasado inmediato. En España acaban de reiterar los restos de Queipo de Llano, un fascista, un asesino del franquismo, según la óptica de quién. Bueno, claro, pero si vos recordás, terminó la pregunta, Patricio. Sí. Retiraron los restos de Franco también en su momento, retiran algunas calles importantes de algunas ciudades. En América Latina ocurre lo mismo con las estatuas, con los monumentos. En Lima hemos retirado del centro de Lima la estatua de Pizarro, que estaba allí en el centro. ¿Te hace sentido estas muestras de distancia frente al centro imperial español, digamos? Mira, yo te voy a contestar con un pueblo milenario que actuó con mucha inteligencia. Un día un embajador argentino estaba en la India y en el Palacio de Gobierno tenían los retratos de todos los gobernantes de la India. Indira Gandhi, Nehru, etc. Y de momento llegan los virreyes ingleses y le pregunta, ¿y estos? Y el hindú, con mucha inteligencia, dice, esto también es nuestra historia. Es decir,
Si Pizarro no vino nunca, vos y yo no nos conoceríamos porque no hablaríamos español, porque tus antepasados europeos y los míos no hubiesen llegado Patricio, nunca. el reconocimiento de la historia es una cosa y el agasajo, la felicitación, la enhorabuena a figuras como estas. O sea, yo no creo que en la India aplaudan a Lord Mountbatten como virrey de la India por lo que fue. Lo recordarán como virrey, como el último además, ¿no es cierto? Lo deben recordar, no, pero vos estás comparando lo que fue un imperio depredador como fue el inglés con un imperio constructor como fue el español. Es decir, España, ¿qué hizo con las riquezas de América? Con el oro y la plata, por ejemplo. El 90% se invirtió en América y con eso se desarrollaron 30 universidades, 14 colegios mayores, la escuela de minería más importante del mundo que estaba en México, 1.100 hospitales, puentes, acueductos, audiencias, fuertes, caminos, basílicas, catedrales, escuelas, todo lo que Inglaterra no hizo jamás en sus colonias. Bueno, pero es así que la mancomunidad británica hoy día vive, pervive y es saludable. Pervive porque se impusieron después de 2 guerras mundiales, pero en realidad el recuerdo que ellos dejaron en la India o en África prácticamente no dejaron nada. Vos vas a cualquier país que fue colonia inglesa en África y vas a encontrar, ¿sabes lo que queda? Queda la casa del gobernador inglés, la estación de policía, algún cuartel del ejército y el club para jugar al cricket. Pero Inglaterra, en ninguna de sus colonias africanas construyó ni una sola universidad. No construía escuelas, no construía hospitales, no dejó nada. España, en cambio, se trasladó y construyó con los pueblos de América toda una civilización que pervivió durante 300 años y que fue motivo de orgullo, por lo cual los pueblos indígenas lucharon en defensa del rey por motu propio, no por imposición alguna, porque los generales realistas eran indígenas también. ¿Lo tenés acá? Patricio, para que te des una idea, los araucanos organizaron un ejército que enfrentó y derrotó en 26 oportunidades al ejército republicano, inclusive a las fuerzas de San Martín, inclusive a la de los ingleses como Cochrane y Miller. Ese fue el resultado. Entonces yo creo que esa gente que trajo la filosofía griega, el derecho romano, la fe de Tierra Santa debería ser reivindicada. Pero Patricio, son los mismos que sobre en Sevilla tuvieron que construir su catedral para tapar la presencia árabe, digamos. Esa misma lógica impuesta en América, ¿por qué habría cambiado si decidieron imponerse? Vamos por partes. Una cosa es, en España, la recuperación, la reconquista de tierra que había sido invadida por los musulmanes con otra religión que los había sometido, porque en realidad el Islam nunca fue una religión pacífica. Eso de que hubo una convivencia feliz entre judíos, musulmanes y cristianos en España es un mito. No, no es un mito. 800 años de guerra no pudo haber, tiene que haber sido años de convivencia. En algunos momentos sí, pero vos tenés prácticamente 780 años de combate para ir corriéndolos. Lo que pasa que en los últimos 300 años ya se había reconquistado casi todo y había quedado Granada, pero se dio el último impulso para sacarlos. Pero en realidad la convivencia era muy difícil, por eso los cristianos bajo ocupación árabe tuvieron que crear un rito distinto que se llama el rito católico mozárabe. Pero en realidad no fue la convivencia pacífica. Correcto. Ahora, me tengo que ir, Patricio, el tiempo me ha ganado y no quiero dejar de hablar del CEPLAN, que has venido por el CEPLAN, por favor, me queda un minuto. Es el centro de planeamiento del Perú, que ha invitado intelectuales de distintas partes del mundo, hay de Finlandia, hay de España. Así es, del 8 al 11 de noviembre van a estar conversando. Yo el 11 voy a hablar justamente sobre el pasado económico del virreinato del Perú, para que sepan los peruanos que en realidad fueron una potencia y que si revisan bien la historia podrían volver a ser una potencia y podrían tener un liderazgo importante en toda Sudamérica. Le agradezco mucho, Patricio, perdóneme que el tiempo nos ha quedado corto. Seguiremos conversando en otro momento, pero podemos encontrarte en el canal de YouTube en Historia con Patricio Lons. Ahí pongan en YouTube Historia con Patricio Lons y van a encontrar mi canal. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Gripachi.